Estas son las claves para las experiencias exitosas en el Centro de Salud Los Colorados en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares. Para comenzar, recordemos un concepto clave, que es la gestión integral. Es la cobertura y planeación adecuada de actividades relacionadas con la gestión de los residuos, desde la generación de estos hasta su disposición final. ¿Qué son los residuos hospitalarios? Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos que tenemos en la institución y que son resultado de la actividad que se da en la misma. La primera clave es si conocemos la adecuada clasificación de los residuos. Entonces, los residuos hospitalarios se clasifican en peligrosos, los infecciosos o de riesgo biológico, los químicos y los radioactivos, y los no peligrosos, que son los biodegradables, los reciclables, los inertes y los ordinarios o comunes. Entonces, ¿qué tipos de residuos tenemos en nuestra IPS? En nuestra IPS tenemos los residuos biodegradables, como por ejemplo cuando van los pacientes y generan cierto tipo de residuos, tales como residuos alimenticios, los que generan los mismos médicos o enfermeras, que pueden ser por ejemplo papeles, materiales que sabemos que pues se van a degradar, productos de la comida, etcétera. También tenemos los residuos reciclables ya como tal, que son por ejemplo el papel, el plástico, las radiografías, todos estos materiales que los vamos a disponer de acuerdo al color correspondiente. Entonces, por ejemplo, para los que son biodegradables, ordinarios e inertes, los ponemos en el contenedor verde. Los que son reciclables, vidrio y cartón y similares, los ponemos en el contenedor gris. Y también recordemos que en nuestra institución se producen los residuos biosanitarios y cortopunzantes, o los de riesgo biológico. Entonces, por ejemplo, entre ellos encontramos los materiales que han entrado en contacto con superficies corporales, fluidos, sangre de los pacientes, gasas, apósitos, algodones, vendajes, guantes, etcétera, que están netamente relacionados pues con productos del cuerpo humano. Y también tenemos los materiales cortopunzantes, que también los empleamos en nuestras estaciones de enfermería, de consulta externa, de medicina general, de odontología, que son por ejemplo los bisturís, las lancetas, las agujas, las jeringas, etcétera, que empleamos pues en estos escenarios. Ahora, para continuar, vamos a ver la clave número 2, ¿qué pasos debemos tener en cuenta en la gestión integral? Entonces, la gestión integral está dada por los siguientes pasos: la segregación, el movimiento interno de los residuos, el almacenamiento intermedio central, es decir, cómo almacenamos estos residuos, la desactivación de los mismos, la recolección y el transporte, así como el tratamiento y la disposición final de nuestros residuos. La clave número 3 es: antes de comenzar, pensemos qué es el plan de gestión de residuos. Entonces, el plan de gestión integral de residuos lo tenemos que definir como unas directrices o lineamientos que son reales, claros y concisos, con propuestas de mejoramiento continuo, con las cuales buscamos disminuir los riesgos en salud para nuestro personal y para el medio ambiente. Y se debe responder específicamente a las necesidades del establecimiento, que es la IPS, teniendo en cuenta estas preguntas que vemos en la diapositiva. La clave número 4 es los pasos que requerimos para generar el plan. El primer paso es diagnosticar nuestro establecimiento. El segundo paso es identificar los aspectos que no presentan conformidad con las leyes que ya conocemos, la normatividad ambiental y sanitaria que está en vigencia, y establecer los adecuados ajustes y medidas que debamos tomar. Enfocarnos en diseñar e implementar todo teniendo unas buenas prácticas de gestión, buscando la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente, y buscando una continua mejoría en la parte de la gestión. ¿En qué consiste el proceso de gestión interna? El proceso de gestión interna nos lleva a pensar en las actividades que se desarrollan dentro de la IPS Los Colorados, que están desde la parte en la que generamos los residuos, en los diferentes escenarios de práctica, en la segregación de los mismos, la desactivación, el movimiento interno, el almacenamiento y la entrega finalmente al prestador. ¿En qué consiste la gestión externa? Clave número 6. En el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de los residuos que se realizan por fuera ya de la IPS de Los Colorados, y que incluyen la recolección, el aprovechamiento y el tratamiento hasta la disposición final de los mismos residuos.
La clave número 7 es cómo específicamente lo vamos a aplicar en el centro o en la IPS de Los Colorados. Acá simplemente pues vamos a hacer primero que todo un diagnóstico ambiental y sanitario teniendo en cuenta las condiciones. Más adelante vamos a mencionar los servicios que tiene nuestra IPS para ser más concretos, pero tenemos que generar no solamente un diagnóstico y un plan, sino un programa en el que formemos a las personas que elaboran en la institución, a los que se encargan de la disposición de los residuos y a los que finalmente van a entrar en contacto con las empresas externas que hacen pues el adecuado manejo final de nuestros residuos. Primero que todo pues empezamos por la segregación en la fuente, luego vamos en la desactivación, el movimiento interno de los residuos, los almacenamos y finalmente pues nos disponemos a seleccionar e implementar un sistema de tratamiento de los mismos, controlando los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas, elaborando un plan de contingencia por si las cosas en algún momento se nos salen de las manos, estableciendo unos indicadores de gestión interna que nos permitan una continua mejoría y evaluación del plan, y realizando auditorías, no solamente por personal a nivel interno, sino con interventorías también externas, generando informes y reportes a las autoridades que nos controlan y nos vigilan en cuestiones de salud ambiental y sanitaria, y también diseñando e implementando los programas de las tecnologías limpias. Para todo esto hay que tener un orden, entonces pues elaboraremos un cronograma de actividades en unos tiempos precisos y pues disponiéndonos para la adecuada disposición de los residuos. Finalmente, esto era lo que les quería hablar de los servicios del Centro de Salud Los Colorados, en los cuales hay consulta externa, enfermería, medicina general, odontología, en los cuales pues como sabemos vamos a encontrar muchas veces residuos de riesgo biológico, por lo que ya habíamos dicho, por los procedimientos que aquí se dan. Y también tenemos, por ejemplo, los programas para la tamización del cáncer de cuello uterino, donde las citologías pues también se van a generar como producto unos residuos que son de riesgo biológico porque estuvieron en contacto con las mucosas y con las secreciones. También tenemos otros tipos de servicios como los que tienen que ver con los niños, el desarrollo, los jóvenes, el embarazo y el adulto, donde también tenemos estos residuos no solamente de tipo biodegradable o de pronto reciclables que usa el personal de salud, sino también, como ya lo veníamos mencionando, de riesgo biológico. Y esa era la idea pues para presentar este plan. Gracias.